¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. No esperemos a que nos digan por qué es necesario leer. La lectura es una prueba de libre albedrío, un acto de total independencia. Es un acto de amor hacia nosotros mismos, pues tus lecturas son el espejo que refleja el valor de tu alma. Se trata de una experiencia que te permitirá conocerte a ti mismo. Tú decides qué leer, así que no puedes decir que leer es aburrido. Lo que necesitas es buscar lo que te interesa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? Bienvenido nuevamente a Café Coloquio. ¿Qué más, Mauricio? Bien. Qué bueno. Aquí otra vez empezando con otro tema de interés. Pasando por una ola de calor bien tremenda, ¿no? Así vamos. Bueno, Raúl, ¿qué te parece si empezamos con nuestro particular? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Dale. Bueno, ¿y sabías que en el departamento de Antioquia, acá en Colombia, aquí en Colombia, existe la pirámide natural más grande del planeta? Más alta. Más alta, así es. Cerro Tusa. Cerro Tusa, hablamos de Cerro Tusa. ¿Dónde está ubicada Cerro Está Tusa? ubicada en el departamento de Antioquia. En el municipio. En el municipio de Venecia. Venecia, al suroeste. Esto es conocido como el suroeste antioqueño. Hablamos de una formación o una montaña que tiene forma de pirámide. 1954 metros. Aproximadamente. Los invitamos a que googleen y que vean las imágenes. Es una formación muy bonita. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque es como acabas de decir, y lo reitero como para reforzar el dato, es la pirámide natural más alta del mundo. Así no del es. Continente, ni de Latinoamérica, no del mundo. Del mundo, y es todo un espectáculo cuando vamos por las carreteras del suroeste antioqueño, ver a lo lejos la conocida Cerro Tusa. Es una cosa bellísima. Se dice que es una formación volcánica de más o menos, leía yo, que más o menos 7.500 millones de años. Entonces una formación, se dice que era como una manera de que respiraba un volcán por ahí. Y ahí quedó junto con otro cerro que se llama Cerro Bravo. Pero Cerro Tusa, la pirámide más alta. Bueno, conocido como natural. Entonces la pirámide natural más alta del planeta, está ubicada en el suroeste antioqueño, en el municipio de Venecia, Antioquia. Los invitamos entonces a que lo googleen y vean las imágenes. Muy bonito, muy interesante. Este fue el ¿sabías qué? De este episodio. Bueno, Mauro, pero bueno, de acuerdo a la lectura inicial que hablabas de lo necesario que es leer, pues sin duda estabas haciendo alusión a los libros. Y si miramos en la historia de la humanidad y en todo ese continuo devenir o desarrollo que ha tenido la humanidad, los libros han acompañado este desarrollo. ¿Y a través de qué? De la cultura, del conocimiento, de la religión, de la filosofía, de la ciencia, del lenguaje y el arte. Todos estos libros han contribuido a la configuración de lo que llamamos hoy en día sociedad civilizada. ¿Es así, no? Así es, Raúl. Además, los libros son un legado de muchos siglos de experiencias, vivencias y historias de culturas que al día de hoy ya no existen. Y es el testimonio escrito a través de diversos tipos de escritura que nos permite conocer acerca de nuestro pasado. Es un tesoro que tenemos como humanidad. Y mira que los libros han sido y seguirán siendo muy importantes, pero entonces, ¿cómo es eso de que hay libros peligrosos? Porque hoy el tema es los libros más peligrosos del mundo. Entonces, ¿cómo es eso de lo que estamos diciendo que los libros nos han acompañado en todo ese desarrollo, pero pueden ser peligrosos? Así es, muy, muy interesante el tema, pero bueno, te invito a que nos sirvamos un café para que continuemos con el tema. Bueno, sirvamos el café. Bueno, sí, como estabas diciendo entonces, sí, a través de la historia hay textos que han sido calificados como textos bastante peligrosos
Y en verdad sí, en su momento histórico han sido textos muy peligrosos y también uno de estos a la fecha continúan siéndolo. Nosotros hemos enumerado algunos de estos textos y vamos a decir qué es lo que los hace peligrosos, ¿verdad? Exacto, pero entonces miremos algo, Mauro, y es que ¿por qué son tenidos como los libros más peligrosos del mundo? Y es que algunos de estos libros están relacionados con asesinatos, otros con suicidios, otros con misterios o con ataques terroristas, otros simplemente que son dañinos con solo tocar sus páginas, uno podría morir. Y entonces, como tú dices, vamos a ver algunos de los libros más peligrosos del mundo, de la historia. Así es. Bueno, ¿y cuál es el primer libro del que vamos a hablar, Raúl? Hombre, empecemos con un libro que a mí me llamó mucho la atención y se llama, lo digo en español para que no nos enredemos leyendo el título en inglés, Sombras de las paredes de la muerte. Este libro fue creado por un señor Robert Kesey en 1984 en Estados Unidos, para ser más exactos, en el estado de Michigan. Entonces, mira, hablemos un poco de por qué este libro es peligroso. Bien interesante Sí. el por qué es tan peligroso este texto. Ajá. Resulta que Robert Kesey, este señor, era químico, sabía bastante de química, y él notó que el papel de colgadura que utilizaban para las paredes en las casas, este papel contenía unos niveles altísimos de arsénico. Él lo dijo y lo creyeron que era loco. Creían que Incluso era lo loco. pueden ver en las películas que son ambientadas en la época, cómo estas mansiones Claro. de tipo victoriano tenían estas paredes decoradas con Papel de con colgadura. papel de colgadura, o conocido como papel No, tapiz. y ahora también yo he visto que está poniendo Sí, de moda. se pone de moda y es muy bonito, hay unos motivos muy Obviamente ya bonitos. no tendrá ese contenido de arsénico, pero bueno, resulta que en 1874 él notó pues eso como químico que era, y lo divulgó, pero no le pusieron cuidado porque pues, se vendía bastante este papel y era lo que utilizaban entonces para decorar las paredes. Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues lo que hizo fue que se ideó un libro que le puso Sombras de las paredes de la muerte, porque este papel iba en las paredes. Hizo una introducción en el libro y las 86 páginas del libro eran los diferentes tipos de papel de colgadura con los diferentes estilos que habían en el momento. Mejor dicho, este señor probablemente hizo el primer catálogo de papel de colgadura de la historia, de alguna manera. Exacto, se podría llamar así, pero fue catalogado pues como el libro Sombras de las paredes de la muerte, y para llamar la atención, o sea, para decirles, mira, es que este papel es peligroso, y de hecho hubo muchas muertes que no se sabían por qué, pero resulta que era por el contacto que tenían con el papel, que era muy cargado con unos niveles muy altos de arsénico, y pues la gente fallecía. Me hace recordar pues, yo creo que hasta hace poco, por ahí unos 15, 20 años, se seguía utilizando el asbesto. Así es. Y lo hacían por fines lucrativos, no teniendo en cuenta que afectaba la salud de las personas. Yo tengo como algo referente al tema del asbesto, Raúl, y es que veía como las leyes nuestras dicen que ya no se puede seguir fabricando este tipo de material, pero le dan unos años más de vida. Más de vida al producto y más de muerte a la gente. Imagínate, tremendo, ¿no? Entonces, mira que muy interesante. Entonces, retomando el tema del texto y de que es arsénico el contenido fuerte que tenían estos papeles de colgadura, y también me lleva inmediatamente a este libro El hombre de la rosa. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, claro. Esto nos remite y nos puede remitir a este libro de Umberto Eco, porque dentro de la novela de Umberto Eco hay una biblioteca de unos monjes donde hay unos libros prohibidos, y dentro de esos libros prohibidos hay un libro que no podían leer porque la gente que empezaba a leerlo moría, y resulta que al parecer era el libro La Poética de Aristóteles. Creo que era el segundo tomo, que el día de hoy no existe, y creo que hablaba de la risa. Le tenían prohibido a los monjes de este convento leer este libro, y resulta que era que el libro estaba impregnado de un veneno. Entonces, cuando la gente empezaba a leer ese libro
y que salivaba el dedo o el pulgar o los dedos para pasar la hoja, se iban envenenando sin darse cuenta y nadie alcanzaba a terminar de leer el Más o libro. menos iban a la mitad del libro cuando morían, ¿no? Exacto. Pero entonces este libro que citamos de Robert Kesey, existen dos ejemplares en Michigan que son guardados pues bajo custodia como en una cápsula o en algo pues encerrados porque mira el peligro que tienen pues, que tiene la persona que tenga contacto con ellos. Claro, total. Imagínate respirar ese arsénico, pues Es peligroso. Finalmente esto es lo que hace tan peligroso este texto. Y ya hablamos pues de un texto que físicamente es bastante peligroso. Es peligrosísimo. Bueno, tenemos otro texto también muy interesante en la recopilación que hiciste, Raúl, y es Las penas del joven Weather. Bueno, es que realmente es complicado porque pues, leer el título, porque lo conocemos en Latinoamérica o hablando en español como Las penas del joven Weather de Goethe, pero si uno lee en el alemán no sería Weather sino Viata y Goethe sería Goksch, pero entonces hablemos en español, Las penas del joven Weather de Goethe. Entonces este libro es de 1774. ¿Por qué es peligroso? Este libro suscita una revolución para la época porque se puede decir que fue un bestseller. Este libro fue leído por una cantidad de jóvenes de la época y sobre todo en Alemania. En Alemania estos jóvenes se querían parecer al personaje principal. Que, pues, al joven Weather. Al joven Weather, que estamos hablando de un joven muy apuesto. Vestía muy bien. Vestía muy bien, un joven muy educado y que era tal vez este tipo de hombre que... Como el prototipo a seguir. El prototipo a seguir, que aparte de eso muchas mujeres se fijaban en él. Pero lo particular del caso es que él se enamora de Charlotte, que estaba a su vez enamorada de otro. De Albert, estaba comprometida con Albert. Y pues no le era correspondido. Entonces aquí hay toda una trama de cómo este hombre, muy poeta, enamorado de Charlotte, que tenía todas las características que acabo de nombrar, finalmente termina suicidándose. Tenaz, por desamor. Pero entonces era tan tremenda la compenetración de los jóvenes que leían ese libro en la época, que querían parecerse a este personaje Weather, que terminan también suicidándose como Weather. Creo que fueron muchos los suicidios. Al parecer se aumentaron mucho los suicidios y bueno, este libro en la época fue considerado un libro muy peligroso, ya que fueron muchos los jóvenes que terminaron con su vida después de leer este Entonces texto. Por eso entra en nuestra lista de los libros más peligrosos del mundo. Así es. Bueno, vamos con otro libro, otro título. ¿Qué te parece si bueno, este me parece bien tremendo, Raúl. Los protocolos de los sabios de Sion. De 1902. Aquí podemos mirar cómo se van hilando de una manera muy particular varias historias, pero bueno, ¿de qué nos habla este texto como tal? Mauricio y oyentes. Y ya yo te completo la idea de lo que te quiero decir. El peligro o la peligrosidad de este texto, Los protocolos de los sabios de Sion, de 1902, es que fue escrito en este año en Rusia, en la Rusia zarista. Entonces, este libro es un compendio antisemita, pero es ficticio porque habla de unos sabios, de unas personas, de unos judíos masónicos que están tramando como controlar al mundo. Conspiran bajo secreto. Y todo eso. Entonces, pero esto es ficticio. Pero lo que hizo el autor al compilar esto y esta, digamos, esta mentira fue generar un odio hacia los judíos, lo que llamamos el antisemitismo. Esto justifica. Claro, lo justificó. Entonces empezó este libro a coger una fuerza y se empezó a utilizar como una propaganda años después en la Alemania nazi para justificar la exterminación judía. Entonces, tanto así que ya para 1925, o sea, 23 años después de que salió este libro de los protocolos de los sabios de Sion, pues sale el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Muy influenciado por ese primer texto. Que deja entrever cómo este texto lo sirvió para avivar esos prejuicios antisemitas. Entonces ahí empieza a configurarse todo ese odio hacia los judíos que después desembocó o estalló más bien en todo un holocausto.
se habla de alrededor de 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. El 6 millones, claro. Y tuvo que ver mucho pues estos textos que atizaron. Tuvo mucho que ver este texto, y hay algo que me llama la atención. Lo hablábamos hace un momento cuando tratamos de socializar el podcast para después llevarlo y grabarlo para ustedes. Y Raúl, es que fue un texto que fue escrito en esa Rusia zarista, y finalmente fueron esos mismos rusos quienes llegan y ganan la guerra. Le dan el golpe certero a la Alemania nazi para terminar con el movimiento nazi, que era el nacionalsocialismo. Así es, y mira cómo se van hilando las cosas de una manera tan particular, y definitivamente un texto muy, muy peligroso porque influenció a toda una generación. Mira los efectos que pudo tener esos 6 millones de judíos europeos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, porque este libro, más el libro de Mi Lucha, que fue inspirado también en pues generaron ese odio hacia los judíos. Y ojo, no solamente esos 6 millones de judíos, fueron muchos más. Sí, tal vez. Fueron muchos más. Aquí hubo polacos y una cantidad de personas. Si hablamos de las víctimas, estamos hablando de 60 millones de víctimas, 40 millones de civiles, entre ellos los 6 millones de judíos. Raúl, hay otro texto que yo no tenía conocimiento de este texto, ¿sabes? Cuando me pasaste el guión, que estaba pues hojeándolo, fue que descubrí que existía este texto, ¿cierto? Esta investigación pues es toda de Raúl. Felicitaciones, muy buena investigación. Y este texto se llama Eutanasia, la estética del suicidio. El nombre ya lo dice todo. Tremendo título, y aquí sí te voy a dejar, porque tú como profesional social, creo que sos más acertado a la hora de hablar de este tema. Bueno, Mauro, este texto fue escrito por un señor James Harding en 1894. Este señor escribió este texto cuando está pasando por una depresión profunda. Está pasando por una crisis y una depresión muy, muy fuerte, y escribe este libro, como tú lo acabas de decir, Eutanasia, la estética del suicidio. Entonces, en esta novela, este señor detalla numerosas técnicas para cometer el suicidio. Imagínate que en este libro tú puedes encontrar como 90 tipos de venenos que puedes utilizar, los tipos de armas que puedes utilizar para suicidarte de una manera eficaz, técnicas para tú suicidarte y de pronto no sufrir, o para que sea rápido. Entonces, resulta que la historia dice que este libro inspiró a muchas personas a llevar a cabo ese paso al acto. En psicología se llama, cuando una persona intenta suicidarse y que finalmente lo logra, se llama paso al acto. Resulta que mucha gente se suicidó gracias a la lectura de este libro, y esto me lleva también a abrir un paréntesis, y es que había un escritor rumano que se radicó en París, llamado Émile Cioran. Pues Émile Cioran escribía libros con un existencialismo pues profundo, una forma de ver la existencia tan oscura. Este señor tenía, por ejemplo, un libro llamado, ya estaba hablando de Émile Cioran, un libro llamado La tentación de existir. Tenía frases pues muy tremendas, por ejemplo, como esto: quisiera ser como un ser libre, realmente libre, como un ser abortivo. Entonces, en estos libros él exponía eso, y mucha gente que leyó los libros de Émile Cioran terminó también suicidándose. Pero volviendo al tema, cerrando ya el paréntesis, en este libro de la estética del suicidio, mucha gente se inspiró en la lectura de este libro que estamos hablando, y se suicidaron. Gente que tal vez está pasando por un momento emocional complejo, y pues lee este libro y pues termina pasando al acto, ¿no? Pero sabes, Raúl, que hablabas acerca de este señor que... Émile Cioran. Sí, y particularmente me comentabas que este hombre murió de viejo, a los 80 y pico de años. En los libros él de alguna manera presentaba la existencia y la vida tan oscura y tan terrible que las personas depresivas, o que eran también existencialistas, pues lo leían y se suicidaban. Pero este señor muere realmente ya como de 86 años, algo así. Bastante curioso. Bueno, muy tremendo. Entonces, este libro del que acabamos de mencionar, que es La estética del suicidio, ¿no?
Bien tremendo, como decíamos, personas que están emocionalmente mal, inestables, pues no es recomendable que lo lean. Muy similar como cuando la gente está pasando por un despecho o en algunas regiones del país le llaman una tusa y les da por escuchar música de despecho, de tristeza, y pues eso los va a afectar los hunde mucho más, más, los hunde más en más. el despecho, como tú dices, o en la sensación ¿de qué? De dolor y de... Sí, de dolor y de tristeza, Total, de ese sí. momento pues Difícil, de ese difícil y momento de triste crisis. de crisis que están manejando. Bueno, hombre, viene un libro interesante, Mauro, y es el libro de Voynich. Este libro de Voynich, Raúl, lo discutíamos hace un momento y yo te preguntaba, bueno, ¿qué lo hace peligroso? ¿Qué lo hace peligroso? ¿Qué particularmente, o cuál es la peligrosidad de este texto como tal? La primera aparición que tuvo este libro fue cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, que estaba interesado en todo tipo de rarezas y de cosas así extrañas y cosas que tuvieran que ver con ciencias ocultas, pues este señor adquiere este libro, se lo compra a unos ingleses, más específicamente a un señor John Dee, quienes afirmaban comunicarse con los ángeles. Entonces, primero que todo, lo compraron unas personas bien interesantes. Y resulta que es que el libro está compuesto por innumerables imágenes e ilustraciones cosmológicas. Este libro está escrito inclusive en una lengua desconocida, pero que han tratado pues, de interpretarlo, y dicen que este libro tiene textos donde se presume que contiene principios sobre la energía nuclear y fórmulas para realizar este tipo de fusiones, y también de fórmulas para encontrar terribles venenos. Entonces eso es lo que lo hace como peligroso. Bueno, lo peligroso sería que las personas logren descifrar supuestamente, pues, porque inclusive está en un idioma que es desconocido. No se sabe bien qué clase de idioma es, y todavía lo están estudiando, pero lo que se vislumbra pues que podría ser peligroso es eso, que habla acerca de los principios de la energía nuclear y de fórmulas para realizar terribles venenos. Esa es la parte peligrosa. Pero me parece más peligroso el otro, el que sigue. ¿Me lees por favor el título? No, pero es que Los diarios de Turner, de William Loder Pierce. Este texto, Raúl, es realmente como moderno. Sí, es más bien, estamos hablando de nuestra historia reciente, y este texto realmente me parece que es mucho más peligroso por la capacidad que tiene de influenciar a algunas personas. Mira que esto lo escribe un norteamericano, yo diría que este señor es un supremacista. Supremacista blanco. Este hombre habla de cómo hay que exterminar al resto de las razas, de cómo... Judíos, me imagino que también latinos, negros. Latinos y todos aquellos que no sean arios, ¿cierto? Supuestamente arios. Y este hombre da incluso claves y formas de tortura, de cómo llevar a cabo torturas y cómo con una guerra pueden exterminar a toda esta población, para que finalmente quede mandando en este planeta la raza que él se suponía que es la que debe permanecer pues acá en el planeta como tal, ¿cierto? Es que con respecto a lo que dices, en el libro Los diarios de Turner se detallan y justifican actos violentos y linchamientos contra el pueblo judío y otras culturas, lo que te decía, de latinos, tal vez de asiáticos, negros, todo lo que no tenga que ver con la supremacía blanca, para ellos son enemigos, y aquí habla que se justifican esos actos para acabar con ellos de una manera violenta. Los justifican, y mira cómo sí este libro puede ser tan peligroso que dio resultado, Raúl. No, es que hubo muchos atentados, y en especial el que vas a mencionar. El 19 de abril de 1995. ¿En dónde? En Oklahoma, en Estados Unidos. Fallecieron 168 personas. Con una bomba, ¿no es cierto? Una bomba en un carro, en un camión. Y el joven que hizo ese atentado tenía un libro tenía un libro de estos, de los diarios de Turner. Así es, tenía un folleto, tenía un ejemplar de este texto de este hombre. Eran dos personas las que estuvieron involucradas. Sí, fueron dos personajes los que llevaron a cabo este atentado terrorista. Sí, fueron 168 personas. Recuerdo mucho la noticia. Este hombre fue condenado. 1994. 1995. 95, abril de 1995. 19 de abril del 95. 168 muy peligroso. Muy peligroso este libro. Y de pronto
haciendo o siguiendo más bien esta línea. No lo puse en la lista, Mauricio, y lo doy como un bonus trasera. Y es que está el libro El coleccionista. Este libro El coleccionista habla de un personaje obsesionado por cierta mujer que persigue y bueno, la rapta y le hace una serie de cosas. Resulta que mucha gente se vio allí en ese personaje y muchos abusadores terminaron leyendo este libro y accediendo y raptando mujeres, torturándolas, abusándolas más o menos como habla en el libro y asesinándolas. Eso pasó en Estados Unidos, pero bueno, seguimos con otro libro que también es muy antiguo y es el Malleus Maleficarum, ¿no? El martillo de brujas. ¿Por qué fue, digámoslo, peligroso ese libro en su época? Este libro salió en el año 1487 en Alemania, pero es que este libro era tan peligroso porque de entrada los que lo escribieron eran inquisidores alemanes, eran unos monjes alemanes. Y resulta que hablaba de ciertas características que tenían las personas que practicaban la brujería, ¿sí? Y ellos ya de entrada llegaban con la razón y no le daban este libro lugar a la persona para que se defendiera. No había lugar a la defensa. No había lugar a la defensa. Los que manejaban el libro El martillo de brujas o el Malleus Maleficarum ya llevaban la razón, eran juez y parte y llegaban y imponían su ley. Y estas mujeres que ellos supuestamente, porque el Malleus Maleficarum les decían que eran brujas, las iban torturando y asesinando. Incluso, Raúl, había descripción de torturas. Claro, este libro fue como ese manual y era un libro también machista, un libro que tenía a la mujer como lo peor, como un demonio, imagínate. Entonces imagínate cómo fue peligroso este libro. ¿Cuánto daño incalculable pudo haber hecho este libro en esta época? A las mujeres, a los hogares. Que fue directamente a golpear a las mujeres, pero obviamente pues a toda la población de la época, porque se vivía en un temor constante donde, bueno, imagínate que agarren a tu madre si eres un niño y la acusen de brujería y finalmente pues quedas huérfano, esta mujer es torturada, maltratada y finalmente asesinada. Pero más allá de todo esto que ya es terrible, cuánto conocimiento se perdió de mujeres que conocían mucho acerca de la naturaleza. Sí, pero como el libro decía que si utilizaban ese tipo de prácticas, como tú acabas de decir, de conocimiento de ciertas plantas, medicina botánica y todo eso, entraba ahí como brujería, entonces la mujer era catalogada inmediatamente de bruja, o el hombre de brujo. Lo irracional de lo que ha surgido a través de la humanidad. Pero mira que duró varios años siendo el manual de los inquisidores, que después también nos llegó a nosotros aquí en América algo de esa Inquisición, de la tal, pues abro unas comillas bien grandes, la Santa Inquisición. De la Santa Inquisición. Llegó aquí en Mira, hay muchos libros más, pero realmente no quise poner el Necronomicon. ¿Por qué no quise poner el Necronomicon? Porque es que es un libro ficticio. Que Necronomicon significa el libro de los muertos, pero hablemos de él por encimita. Este libro fue creado en el año 1900 por ciertos ocultistas, pero es más ficticio que real. Entonces habla de ciertos rituales con los muertos. De pronto es más sensacionalista, diría yo. Sí, entonces... Tiene un título que vende. Tal vez en la época pudo haber sido peligroso porque se confundía entre lo real y lo ficticio. Pero sí, es el libro Necronomicon, el libro de los muertos. Bueno, a través de la historia, sí, como decías, han existido una cantidad de textos que se pueden calificar como peligrosos. Pero yo creo que hay una reflexión que podemos hacer referente al tema del que hemos hablado. ¿Cuál es el verdadero peligro? ¿Cuál es el verdadero peligro? Yo creo que el peligro es no leer, ¿no es cierto, Mauro? El peligro probablemente es no leer o mira, por ejemplo, cuántas guerras, Raúl, se han llevado a cabo en nombre de Dios, en nombre de lo que dice la Biblia. La Biblia, para que vayamos cerrando, la Biblia es uno de los libros, no lo puse ahí, pero sí podría ser que la Biblia en algún momento llegó a ser un libro peligroso. Yo recuerdo que llegué a leer y llegué a escuchar de personas ya muy adultas, caso de mi mamá, que cuando ella estaba pequeña, la Biblia era un libro que ocultaban, que guardaban, que nadie podía leer, sino que lo podía leer es que el sacerdote únicamente apenas. El sacerdote tenía
Y además que eran también textos que afortunadamente, gracias a los inventos de la humanidad como la imprenta, pues se pudieron sacar muchos ejemplares en diferentes idiomas, ¿cierto? Pero eran únicamente los sacerdotes los que tenían la posibilidad de leer y nosotros teníamos que aceptar la interpretación que le dieran estas personas, los sacerdotes específicamente, a la lectura de este Bueno, texto. y también el texto sagrado, la Biblia, llegó a ser un libro peligroso, ¿sabes por qué? Porque debido a interpretaciones tal vez incorrectas, sesgadas, Amañadas. ¿cuántas sectas salieron por la lectura de este libro y por una mala interpretación? La culpa no es del libro, la culpa es de la interpretación que dan ciertas personas y pues salieron muchas sectas que inclusive me acuerdo en estos momentos de David Koresh en Estados Unidos, los davidianos, que fundó esa secta y la enseñaba tan mal y la distorsionaba tanto que daba enseñanzas como que él era Jesús y que podía acceder a estar inclusive con menores de edad sexualmente y acostarse con todas las esposas de los que constituían o formaban esta secta. Entonces mira cómo puede ser de peligroso también un libro mal leído. Hay varios peligros. Yo creo que uno de ellos es como lo decíamos hace un momento, yo creo que el peligro es no leer El y peligro. dejar que el razonamiento al que lleguemos sea el razonamiento de otro, que sea la Repetir. interpretación del que lo leyó y no lleguemos nosotros al hecho de leer nosotros mismos ese texto y llegar a nuestras propias conclusiones. Yo veía una imagen hace algún tiempo, Raúl, donde hablaban acerca de lo peligroso de los libros y me llamaba mucho la atención porque mostraban dos imágenes diferentes. Mostraban a un extremista con una cantidad de armas y que leía únicamente un texto. Entonces, Un texto sagrado. un para texto ellos. sagrado para él y esta persona se basaba únicamente en lo que decía este texto. Y había otra imagen donde había un hombre que tenía un telescopio, que tenía una mochila y que tenía en su brazo muchos libros. Este hombre se dedicaba a leer muchos textos y disfrutaba de la vida y A explorar. exploraba una cantidad de cosas y veía las estrellas porque este hombre no se dedicó a un solo texto, sino que leyó muchos textos como tal. Pero entonces, realmente es gracioso, pero así es. Estamos leyendo y hablando estamos hablando de los libros más peligrosos del mundo, pero el peligro realmente es no leer. El peligro es no leer y repetir lo que los otros dicen sin ir a la fuente. Entonces, ahora hablamos de esto y es que... Y ahorita hacíamos una reflexión de cómo, lamentablemente, en este momento histórico, las personas no leen mucho, ¿sabes? No hay, como se ha ido perdiendo mucho esa cultura y ese hábito de leer y se han volcado mucho hacia las redes sociales y mira, por ejemplo, cómo han salido los famosos retos, Raúl, y Sí. cómo muchos jóvenes han finalmente perdido la vida siguiendo estos retos. Y son de pronto la interpretación que siguen de otras personas por el simple hecho de no haber leído. Es que, como estamos concluyendo ya en este capítulo, yo diría que cuando hablamos ahora del joven Weather, ¿cierto? Que hablamos de este texto, que la lectura de las penas del joven Weather, yo veía que muchos adolescentes o jóvenes por leerlo pues fueron influenciados a tomar la misma decisión que el personaje. Yo pensaba ahora que no sería peligroso un texto de esos porque mucha gente no lee. Yo no quiero generalizar, pero como tú estabas hablando, muchos jóvenes prefieren no leer y son más visuales. O sea, entrar a las redes sociales, inclusive lamentablemente, inclusive a mí me tocó que le ponían a uno en el colegio a leer un libro y la gente conseguía el resumen. Ahora pues en internet ya usted baja el resumen. En ese tiempo estaba, por ejemplo, 100 años de soledad y entonces te lo ponían a leer, pero entonces la gente iba, no había internet, la gente iba y conseguía el resumen de 100 años de soledad, escrito, ¿sí? Y se lo leían, no leían el texto completo, como por ejemplo el Quijote. Se conseguía un resumen del Quijote porque pues estamos hablando de 2 tomos que es bastante extenso, pero la idea es esa. Pasamos de los libros peligrosos al peligro de no leer. Pero ¿cuáles son los beneficios
Los beneficios de los libros. Los Que son beneficios muchos. pues de los libros cuando se leen, porque Cuando se leen, un libro sí. sin abrir no Mejor tiene dicho, ningún efecto. ¿Cuáles son los beneficios de leer? Los beneficios de leer libros, sí. Pues porque, mira, los libros le iluminan a uno el pensamiento, lo ayudan a crear la propia perspectiva sobre el mundo, o sea, lo que tú decías ahora, no a repetir lo que la otra gente diga, sino que yo voy y leo el texto directamente. Estos estimulan tus capacidades cognitivas, especialmente el lenguaje, ayudándote a ampliar tu vocabulario. Muy importante, porque uno ve que el vocabulario Sí. de muchas personas es muy limitado. Pues les digo que leer amplía mucho esa forma de comunicarse. Claro, total. Otro beneficio de leer es que con los libros podemos aprender idiomas nuevos también. Te pueden ofrecer consejos útiles, es decir, lecciones de vida, Raúl, que te pueden Importantísimo. servir de orientación en algunos momentos no solamente difíciles, sino una toma de Exacto, decisión. en cualquier momento de la vida, claro. Los libros también nos ayudan a agudizar ese genio, esa capacidad de reflexionar, nos aumentan la inteligencia porque tenemos contacto con el conocimiento. Entonces, mira lo importante de los libros. Estos son la mejor fuente de conocimientos para los estudiantes. Hay que tener en cuenta que los textos son la recopilación del conocimiento adquirido desde hace muchos años atrás. Y esto es lo que los hace tan valiosos, porque inmortalizan ese conocimiento, inmortalizan a esos autores y, ¿por qué no?, al que se decida a escribir un libro. Mauro, y mira, pues un dato ya para ir cerrando, que ya vamos terminando. El índice de lectura en Latinoamérica. Mira que el índice de lectura, por ejemplo, en México es de 2.9 libros por año. O sea, lo que representa como un 20%. En España, en España y en los países de habla hispana, para hablar pues directamente de España, 10.3 libros leídos por año. Pues 10.3 libros, sí, está altico, está alto. Pues yo diría que está altico, no está muy alto. Está muy alto. En Argentina y Chile, que son como los más avanzados en lectura en Sudamérica, 5.4 a 4.5 libros por año, respectivamente. ¿Cómo te parece? Son los niveles como más altos. En Argentina. ¿Y tienes el dato de Colombia? Colombia. Hombre, en Colombia yo creo que si al caso era por ahí un libro por año. No lo tengo en el momento. Bueno, les tengo entonces datico a nuestros oyentes. Colombia es cuna de grandes escritores, es cuna de Premio Nobel de Literatura, el señor Gabriel García Márquez. Motívense a leer, es muy interesante. Raúl, vamos llegando entonces al final de este episodio. Quisiera recordarles a las personas que nos oyen que no olviden suscribirse, no olviden regalarnos ese me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo para que crezca mucho más este podcast. Mauro, ya cerrando, en Colombia es el 2.4 libros a 1.6 libros por año. Y cerrando, me acuerdo cuando estaba pequeño yo veía un programa que llamaba El Tesoro del Saber, y la canción decía: en los libros hallarás el tesoro del saber. Sí, yo también veía ese programa. Entonces lo invitamos a que corran el peligro de leer libros. Así es, bueno, nos escuchamos entonces en un Hasta próximo pronto. episodio. Hasta pronto, Raúl. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.